tardes a todos y todas. Estamos aquí para proponer un debate acerca de problemática pública. Nos acompañan María Alejandra Góngora, David Santiago Moreno, Luisa Florian y Sergio Guerrero. En un primer momento abordaremos un eje importante para nosotros como administradores públicos y para el país. Estamos hablando del eje de corrupción. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué consideran que es corrupción? Pues para mí, la definición de corrupción me puedo basar en Joseph Nye, que decía que la corrupción es una desviación del comportamiento del rol del servidor público, es decir, una desviación en su ética, en su moral y en lo legal. Pero Santiago, mira que, yo siento que tú te estás limitando mucho a lo del servidor público. Yo basándome en Patrick Dobel, yo creo que realmente la corrupción es algo más moral. Entonces, en el momento donde existe una acción, institución que inicialmente tenga como objetivo el bien común y ya hay una persona que falla en ese acto de buena fe, en lo de la moralidad, ahí ya hay corrupción. Pero Luisa, mira que si nosotros lo sacamos del sector público según la definición de Ernesto Garzón, hay una violación limitada, la cual consiste en que los decisores benefician personalmente a terceros, con el fin de cumplir así pues con las peticiones que estos les hacen, extorsionándolo o sobornándolo. Pues de esta forma pues yo siento que la definición de corrupción me acojo más a la que da el autor Arvin Hain, en la cual pues él propone que la corrupción son aquellas actividades en las que los funcionarios públicos, los legisladores, los políticos bueno, pues yo considero la definición de corrupción basándome según el autor Arvin Hain, en el cual pues él la define y la comparto porque dice que esta son aquellas prácticas o aquellas actividades en las que los funcionarios públicos, los burócratas, los legislativos y los políticos utilizan los poderes que les son delegados para promover sus intereses económicos. Bueno, viéndolo desde un enfoque economista, Annie Kruger nos dice de que la corrupción es vista como la búsqueda de rentas en escenarios de excesiva intervención estatal. De esta forma, pues, basándonos desde el enfoque del derecho, se percibe la corrupción como las conductas que son desviadas frente a las normas, es decir, lo que está fuera de la ley, lo que se incumple y lo que se sale de lo que está normativo. Pero yo creo que también es necesario verlo desde un enfoque, pues desde la política, ¿no? Entonces, según García Villegas, digamos, no es que por cierto régimen político va a haber más o menos corrupción, ¿sí? No es porque si hay, capitalismo, socialismo, va a haber más o menos corrupción. Realmente todo esto es un problema que viene desde la misma democracia. A falta de democracia y a falta de oportunidades de participación, más posibilidades hay de corrupción. Ahora que tú mencionas algo importante, es el autor García Villegas, entonces hablas de la sociología. Mira, puntos de García Villegas dice que la corrupción, como tal, desde un enfoque sociológico, se basa en los comportamientos sociales. O sea, crees que es un problema estructural en la sociedad, de comportamientos y de una política cultural en la que todo hace parte de la corrupción. No te olvides el enfoque sociológico, que es bastante importante para hablar de corrupción. Habiendo escuchado las posturas y enfoques que dieron mis compañeros, generalmente podemos definir la corrupción como el abuso del poder, ya sea público o privado, para el beneficio privado. En privado hago énfasis en que puede ser para beneficio propio o para terceros. Aquí yo les pregunto, el clientelismo es a veces entendido como corrupción, pero ¿ustedes consideran que el clientelismo es corrupción? Santiago. Pues para mí la definición de clientelismo es entendido como una mecánica institucional no formal. ¿Esto qué quiere decir? Que es un pago de lealtades. Realmente el clientelismo se basa en un pago de lealtades a cambio de un proyecto electoral, un proyecto político. Entonces para mí el clientelismo es completamente sí, es corrupción. Y para terminar de argumentar lo que dice Santiago, según Gutiérrez y Ávila, digamos que hay tres formas en que se ve esa corrupción. La primera forma es la tradicional, que es la nacional. La segunda forma es la moderna, que se ve a nivel departamental. Y la tercera, que es el clientelismo de mercado, que se ve a nivel local. Entonces, con respecto a eso, el clientelismo se ve diferente en los diferentes territorios
y se va viendo como ese favoritismo que le van dando unas personas con las cuales cumplen con esos intereses para beneficio propio. Bueno, pues basándome, según la autora Laura Guerrero, pues considero que el clientelismo, pues según nos lo plantean, sus parte o sus inicios se dan desde los 70s, en el cual pues emerge el término clientelismo y pues pasa a reemplazar los términos de caudillismo, caciquismo y patrimonialismo. Lisa. Pues yo creo que también es necesario tener un enfoque marxista, ¿no? O sea, saber que el clientelismo tiene mucho que ver también con las relaciones de producción y de cómo y a quién se le trabaja. Sí, pero pues en cuanto al enfoque que Elisa plantea, pues que es el enfoque marxista, pues pues define como en sí al clientelismo como un obrar político, en ese sentido de que es el pago de favores, podría conocerse en pocas palabras. Bueno, pues interesantes las definiciones y enfoques que dan, pero la pregunta era, ¿es o no es corrupción el clientelismo? Santiago. Completamente es corrupción. Sergio. Yo digo que no es corrupción, sino es una forma para llegar a la corrupción. Luisa. Es totalmente corrupción. Alejandra. Digo que sí es corrupción. Sergio, tus compañeros todos coinciden en que el clientelismo es corrupción. Tú dices que es una forma, ¿por qué? Yo digo que es una forma de llegar a la corrupción porque es ilegítimo pero legal. ¿Por qué lo digo? La población muchas veces ve esta práctica como algo que no es correcto, pero no está en la Constitución ni en la ley dictaminado de que no se puede hacer este tipo de prácticas. Por eso yo digo que es una forma, más no es una corrupción. Pero mira que habíamos quedado, o sea, creo que estuvimos de acuerdo en que en la corrupción se ve mucho la parte moral, inclusive tú estabas de acuerdo conmigo, en que no se limitaba solo a lo público, sino también estaba la parte moral. También tengan en cuenta una cosa, y es que lo legal no define lo ético. Parte de la función de un servidor público es la ética profesional. Al no ser ético, está irrumpiendo en sus funciones y en ese mismo momento está cayendo en un acto de corrupción. Lo legal no define lo ético. Ambos están hablando desde un enfoque sociológico, pero si yo lo hablo desde un enfoque del derecho, me doy cuenta de que realmente esto es legal, pero ilegítimo. O sea, sigo diciendo de que el comportamiento, si no lo hacemos por el lado del hecho, sino del comportamiento. El comportamiento en sí es ilegítimo. Por eso yo digo que es una forma. El comportamiento de un servidor público no lo puede basar mentalmente en la técnica, no es un comportamiento mentalmente tecnocrático. Le quita lo humano del servicio público y ya deja su esencia, deja la legitimidad que tiene. Exacto, dentro de algo tecnocrático, pero realmente en la administración pública, ¿qué se termina haciendo? ¿Un favoritismo? ¿Eso es tecnocrático? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Cumple con las funciones del servidor público? ¿Seguro que es legal? ¿Es moral? Usted me está dando la razón. ¿Pero es moral? No, no es moral. Me está dando la razón en lo que le dije. Pero entonces, en conclusión, el clientelismo desde un enfoque social se entiende como corrupción, pero si lo miramos desde un enfoque tecnocrático, no es corrupción. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero pues de esta forma el clientelismo pues también podría ser, o sea, es visto como un tipo de corrupción, y en este caso pues categorizándolo sería como un tipo de corrupción gris, pues ya que intervienen varios factores. En este caso pues lo ético, el profesionalismo, en cuanto también lo social, y pues en este caso en cuanto pues en el sentido de categorizarlas en los tres tipos de corrupción, pues no sería como tan grave para que se llegue a un tipo de corrupción oscura. O sea, por eso pues considero que este clientelismo es un tipo de corrupción, pero sería gris. Les pregunto entonces, para ustedes, ¿cuáles son los casos más relevantes de corrupción en las últimas 2 décadas y por qué creen que es corrupción? Bueno, yo voy a comenzar con un caso que pasó en el 2004, fue la Dies Política. En esta ocurrió que esto fue en una comisión en el Congreso, la cual se va a votar si se iba a aprobar un acto legislativo en el cual consistía en la reelección del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. Dies era una representante de la Cámara
por la región de la Unión Magdalena, la cual primero en un acuerdo había dicho de que iba a votar por el no, pero después de una reunión que tuvo con el gabinete del gobierno y con el mismo presidente, decidió votar por el sí a cambio de que le prometieran una inversión social en el Magdalena Medio. Entonces esto, digamos, podemos ver de que es un caso de corrupción que se está viendo totalmente por unos beneficios que se le van a dar a una comunidad a la cual está representando, digamos, esta representante de la Cámara, pero también vemos por otro lado de que está traicionando la palabra que ella misma había dado antes. O sea que la corrupción aquí se ve es porque se deja manipular por una inversión social que le promete el gobierno desde ese entonces. ¿Tú estás diciendo que el hecho de que una persona cambie de opinión inmediatamente la vuelve corrupta? No, yo no estoy diciendo de que el cambio de opinión la vuelve corrupta, sino de que muchas veces, por ejemplo, ella había firmado al principio el acuerdo de que iba a votar por el no, pero a la hora de que hubo una inversión social, o sea, de que hubo unos beneficios, de que hubo unos recursos destinados ahí, solamente para la región en que ella representa, ahí se ve el cambio de corrupción, ahí se ve la corrupción porque hay un cambio en ella solamente para poder beneficiar a los que representa, pero solamente ese sector en el cual ella solamente representa, ninguno más. Bueno, pues por otra parte, pues visto desde los grandes hallazgos pues, que nos propone la Contraloría en su texto, pues existen múltiples casos de corrupción en las cuales pues se pueden categorizar que pues de los más frecuentes que pueden existir acá en Colombia y de los que pues son más vistos son los llamados elefantes blancos. Pues en este caso pues un claro ejemplo de este podría ser el caso de que ocurrió en Yopal Casanare, en el cual pues fue denominado como Torres del Silencio y el Abandono. ¿En qué consistió esto? Bueno, pues primero pues era un proyecto social en el cual pretendían adquirir a 440 familias, pues adquirirle unos apartamentos, pues como ya anteriormente lo he dicho, pues que sean de interés social, en el cual pues este proyecto quedó como de un momento a otro en la espera, o sea, el contratista, pues, el constructor, todo, o sea, quedaron nulos, o sea, prácticamente desaparecieron por completo, en el cual pues esta obra quedó quieta, por lo cual pues el 28 de diciembre de 2015, pues un grupo de familias decidió tomar la iniciativa e irse a habitar dicho lugar. Pues este lugar, pues no, según nos lo mencionaban en la lectura, pues no era un lugar que estaba apto para habitar las personas, pues ya que no estaba en sus completas condiciones de haber terminado, no contaba con los servicios públicos domiciliarios, pues que son de uso diario, pero pues aquí se ve que este proyecto tenía que haber sido entregado en 2012. Y pues pasa de que en 2015 las familias pues tienen que llegar a tomar como ese tipo de fuerza y llegar a acceder a estos, pues como para ya sentir, porque ya se creía que esta obra pues quedó como un elefante blanco, pues como muchos más que así están quedando pues acá en nuestro país. O sea que tú consideras que un elefante blanco es el hecho de no completar la obra, o sea, de no terminar en sí. Sí, claro, sí, pues sí es un hecho porque se está haciendo un abandono, o sea, se supone que sí es un proyecto en el cual pues hay una cuantía de dinero que el Estado dispone pues al hacer estos unos apartamentos de interés social, pues se está haciendo un detrimento patrimonial, en el cual pues no se sabe qué pasó con ese dinero y en el cual pues no van a responder a lo que el proyecto debería de brindar a las familias. Y pues hay que pensarlo y verlo en el sentido de que si este proyecto de interés se hizo es porque se deben satisfacer unas necesidades, y en este caso pues sí es un elefante blanco porque está dejando una pérdida, la cual no está dando los resultados esperados. Ok, pues ya teniendo estos dos ejemplos que traen Alejandra y Sergio a colación, la Lliris política y el caso de los elefantes blancos, ustedes como futuros administradores públicos, ¿cómo ven viable combatir la corrupción? Pues se necesita
realmente una reforma completamente integral en varios sectores. Al iniciar necesitamos una reforma a nuestro sistema de justicia y control, control de obras, control político, control judicial. Necesitamos un aparato que realmente se encargue de controlar. Actualmente existe, pero pues todos conocemos el funcionamiento que es paupérrimo. Segundo, necesitamos una reforma electoral, pues, porque sabemos que la corrupción no es netamente de plata, no es netamente de elefantes blancos o influencias políticas, sino también la corrupción, es la corrupción electoral, la compra de votos, colocar a determinado o determinada persona en un puesto de poder, pues es un caso de corrupción, porque todavía esa persona no te va a llegar a satisfacer pues las necesidades y las deudas que tiene con la sociedad. Y pues por último, pues necesitamos realmente, ya que hemos hablado tanto del enfoque sociológico, pues necesitamos mantener un compromiso con todos los sectores involucrados de la sociedad. No podemos hablar netamente de las leyes y de la normativa, sino un compromiso real de las personas. Es lo que principalmente necesitamos para lograr la reforma. Bueno, con respecto a la reforma de la justicia, deben ser, estos casos se deben ser punibles, deben hacerse penas que realmente sean significativas, con lo cual no se vuelva a cometer estos mismos actos. En el caso del electoral, también digamos hay una propuesta que es la muerte política para aquellos que hayan sido objeto de casos de corrupción. Y con respecto al último, la unión que se debe buscar de parte de todos, me parece que es un buen planteamiento, aunque no sé, no me queda claro y me gustaría que Santiago lo ampliara más. Pero con respecto a cuáles de los tres ejes temáticos. El 3, el último. Pues necesitamos que tenga un compromiso social tanto de los gremios, o sea, el sector empresarial, el sector público, sociedad, ¿para qué? Pues los gremios para no ofrecer sobornos, el sector público pues, para no recibirlos, y la comunidad, o sea, como tal la población de a pie, estar consciente de que esos recursos son netamente de ellos, son para ellos y que se están malversando a favor de unos privados. O sea que sería una reforma también, digamos, de índole tributaria a la vez. No, porque estamos hablando netamente de que la gente se apersone del compromiso que tienen como ciudadano. Un compromiso como ciudadano no solamente es ir a votar, también un compromiso como ciudadano es verificar que las cosas que están haciendo los que se eligen por voto popular se cumplan de forma transparente. Alejandro. Listo. Bueno, pues Luisa. Yo les iba a preguntar que, bueno, creo que los dos, Sergio y Santiago, estuvieron de acuerdo en que debía haber una reforma judicial, pero ¿realmente eso sí es una buena estrategia? Porque ya, o sea, Colombia es uno de los países que más leyes tiene. Entonces, yo no sé hasta qué punto tanto sistema carcelario sea bueno, porque, o sea, ya hemos visto que entre mayor sea el precio, mayor es la ganancia. Tienes razón, aquí Colombia tiene un enfoque completamente punitivo, más no preventivo. O sea, no nos sirve tener 10.000 leyes en el papel, si nunca se implementan, nunca se realmente persigue y se castiga al que incumple esas leyes. Necesitamos más que todo una reforma tanto a los órganos de control, fiscalía, todos los órganos de investigación, para que estos realmente tengan un poder investigativo y tener las pruebas contundentes para poder condenar gente. Es decir, que no te hagan actos de corrupción porque si no los van a pillar, porque si hay una correcta inversión los van a pillar y puede haber una reducción de la corrupción. Y bueno, con respecto a lo que dice la prevención, podría verse también no solo por el control, sino por la supervisión. Digamos, ir viendo ese proceso cómo se va dando, digamos, en ese caso, o sea, antes de que haya caso de corrupción, qué es lo que se va dando, se ve una real supervisión por parte de las autoridades competentes, se va a prevenir de que esto se llegue a tal instancia de que sea corrupción. Entonces, digamos que con el aumento de penas, vamos a hacer de que estas no sean laxas, y aunque tiene razón de que puede ser de que se dé más, o sea, que la gente al verlo más lucrativo pueda hacer más este tipo de corrupción, pero también si lo hacemos más, digamos, drástico, podríamos tener un efecto positivo en el cual no haya tantos casos de corrupción. O sea, puede ir a una doble vía, pero siempre lo ilegal va a estar ahí si da plata, pero también puede ser de que nos den beneficio, para lo cual no siga ocurriendo esa ilegalidad. ¿Respondí a tu pregunta, Luisa? Sí, pero no satisfactoriamente.
A mí me gustó mucho la propuesta de que haya más prevención, ¿sí? Yo creo que vuelvo al inicio de este debate, creo que aquí hay una cuestión más moral y creo que sí es necesario, o sea, desde antes de que se cometa cualquier caso de corrupción ya debe haber una ética establecida que se cumpla, sí debe haber algo de prevención y en lo personal no estoy muy de acuerdo con la supervisión porque creo que los servidores públicos no son unos niños para tener un policía encima. O sea, yo sé que no se referían a eso, pero no se puede estar todo el tiempo encima y yo creo que la ciudadanía tiene el derecho de tener confianza en quien los está gobernando, no todo el tiempo estar desconfiados. Entonces, creo que ahí no comparto la supervisión en ese sentido. Digamos que con el tema de la supervisión, lo que yo planteaba era que no era como que ellos son unos chiquitos y necesitan de que deben tener un direccionamiento, sino que, digamos, en esa supervisión se puede ayudar para que haya, digamos, no que muchas veces por el desconocimiento de los servidores públicos se van por el lado de la corrupción, por el lado legal. Entonces, digamos que con esa supervisión se puede prevenir de que en vez de que se vaya por lo ilegal, se pueda corregir a tiempo para que siga yéndose por el lado legal y cumpla con sus funciones correspondientemente a lo que los han contratado. Entonces, digamos que por ese lado decía yo lo de la supervisión. Para finalizar, Alejandro. Bueno, pero pues, bueno, sí, me parece bueno lo que proponen ahí en cuanto a la supervisión y pues en ese caso una estrategia anticorrupción, pues que considero que no la hemos tenido en cuenta sería un control, un seguimiento y pues tener como más, o sea, verificar que realmente todos los contratos, o sea, toda la contratación estatal que se sube al SECO, pues que esta en parte realmente se le realice un proceso en saber pues que las personas realmente sí cumplan con los requisitos, pues para que no lleguemos al caso de que exista una persona que pase una licitación, bueno, realice todo su proceso y llegue al punto de que sea alguien que tenga, digamos, 3 casos de corrupción pues encima. No, pues no sería lo más conveniente en que otra vez se le asigne a esa persona de que tome otro contrato, pues sabiendo que ya antes pues ha hecho las cosas mal, o sea, tiene un proceso legal encima en el cual pues no ha respondido. Entonces sería que esta plataforma del SECO pues sea como más asequible a la ciudadanía, en la cual pues como como la parte del Estado, bueno, todos los que la conforman realmente como que no la revisan, por lo mismo de que puede existir un juego de intereses entre ellos mismos, pues podría ser que nosotros los ciudadanos tengamos esa potestad o ese poder de revisar esa plataforma y de asimismo poder ejercer un control social. Pero mira, Alejandra, que, o sea, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero yo siento que esa estrategia limita mucho, ¿sí? O sea, sí va a haber una ayuda pues para controlar la corrupción, pero realmente quedan por fuera muchas cosas. Entonces, un ejemplo que yo daba es que, supongamos, tú hablas de los requisitos para que una persona llegue a X cargo, ¿no? ¿Qué pasa si quien lanza la licitación pone unos requisitos para que solo X persona la cumpla? ¿Sí? O sea, no sé si me van a entender. Sí, bueno, pues, pero pues en ese sentido sería que no solo sea tanto en el proceso de selección de estas personas, sino que este también sea un proceso abierto, o sea, que no sea solo para los mismos, en ese sentido que no sea que lo veamos como un sentido de clientelismo, pago de favores, como que no solo la pongo para que se beneficien unas personas, no, sino que esto sea más de carácter amplio, para que no quede siempre entre las mismas personas, porque puede llegar el caso de que exista que, bueno, esa persona tenga sus procesos legales encima, de los cuales tenga que responder ante la ley, y pues pueda adjudicarle a un conocido, digamos a un familiar, en el caso de que así lo realizan. Entonces sería eso, como realizar un control para que esto no se permita y pues que esta, ya que es una herramienta pues de controlar la corrupción y pues como principalmente en Colombia la vemos, que es fundamentalmente en la contratación estatal.
Necesitamos cortar un tiempo. Bueno, rápidamente, o sea, yo creo que lo principal para tratar de controlar la corrupción es mirar qué es lo que está generando esa corrupción, ¿sí? O sea, no podemos hablar pues de penas, de herramientas, eso sí, no sabemos qué es lo que está generando la corrupción. O sea, la está generando simplemente ganas de poder o qué sé yo, que no existen las suficientes personas para que se lleve a cabo planes de desarrollo, proyectos territoriales. O sea, yo creo que lo primero es identificar qué es lo que está generando la corrupción. Ok, entonces para finalizar y englobando todo lo que han dicho acá los ponentes, tenemos que las estrategias viables que ven para la lucha contra la corrupción son una reforma social, una reforma judicial y una reforma electoral. Además de lo que plantea Alejandra, que es una reforma al sistema de contratación, y Luisa plantea que es necesario que se mire antes qué causa la corrupción para poder combatirlo. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces con esto finalizamos el primer eje de corrupción y entramos al segundo eje que nos compete en este debate, que es el tema de violencia. Entrando en el tema del segundo eje, que es conflicto armado y víctimas, pues sabemos que Colombia a lo largo de su historia ha tenido múltiples conflictos. En este punto tenemos el conflicto de las FARC, el ELN, todo el conflicto armado que se ha generado desde los años 80 que hizo su boom. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los tipos de violencia que más han habido acá en Colombia? Luisa. Pues yo creo que el más significativo y el más pues obvio, por así decirlo, son los asesinatos, ¿no? Sobre todo los asesinatos selectivos. Si miramos en un periodo de tiempo de 1980 a 2010, 2012 aproximadamente, han habido 23.000 asesinatos selectivos, lo que significa que más o menos 9 de cada 10 ¿cómo decirlo? Homicidios civiles realmente fue premeditado, por así decirlo. Yo creo que este es el acto de violencia más fuerte, ¿no? Sí, yo quiero complementar a lo que dice Luisa, y es que obviamente el homicidio es un acto totalmente deleznable y completamente reprochable, pero no podemos olvidar que inclusive dentro del asesinato hay agravantes. Entonces estos agravantes está dentro de la guerra profesional, que se conoció como la degradación de la guerra, es el asesinato con sevicia y odio. ¿Eso qué quiere decir? Que asesinas a las personas de una manera ya de por sí inhumana, las torturas y sus cuerpos los dejas con marcas, realmente los asesinos con odio. Inclusive tengo una cifra, dentro del conflicto armado hay alrededor de 600 casos de asesinatos con odio y sevicia. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de este conflicto los que más ejecutaron ese tipo de degradación de la guerra fueron los paramilitares. El 63% de las 600 personas que te digo fueron asesinadas por los paramilitares de forma completamente inhumana. Un dato acá curioso es que también dentro de estas cifras están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas contribuyen con este porcentaje con un 30% de asesinatos con sevicia extrajudiciales. Inclusive un dato que a la gente le puede chocar porque no lo concuerda, y es que las guerrillas no tienen ni el 1% de condenas por este tipo de asesinatos. Es interesante lo que mencionaste de los paramilitares, porque uno piensa que no fue como la gran cosa, pero realmente fueron hasta peor que las mismas guerrillas. Los asesinatos selectivos, el 38% de ellos también fue ocasionado por los paramilitares. Bueno, pero pues otro punto que deberíamos tener en cuenta son el desplazamiento forzado, pues en el cual los grupos armados pues en regiones, podríamos decirlo así, en donde ellos han perpetuado el poder, en el cual pues han afectado a múltiples cifras de campesinos, en donde estos pues han tenido que abandonar sus tierras, abandonar sus cultivos, todo lo que pues ellos tenían construidos pues ahí tendrían que dejarlo abandonado, pues causando esto una pérdida total, causando una humillación y pues un sufrimiento en estas
en el cual pues para el periodo 1996 a 2002 el conflicto armado, de acuerdo pues al registro único de víctimas, nos arrojó unas cifras que los desplazamientos forzados individuales sumaron un 73% del total, mientras que los desplazamientos masivos pues sumaron el 27% restante. Aquí pues cabe resaltar un poco lo que trabajamos en clase cuando vimos esta clase, cuando fue la animación en el cual vino la señora, la invitada, la cual fue víctima del desplazamiento forzado del departamento del Tolima, específicamente del cañón del Conveima, pues en donde ella tuvo que abandonar sus cosas, todas sus tierras, lo que tenía con su familia, y pues tuvo que ser desplazada hacia acá a Bogotá. Entonces, pues la señora nos contaba realmente que la unidad de víctimas en sí no ha respondido como en su totalidad en cuanto a todo lo que pues debería responder, y pues en cuanto a lo que trabajamos con mi compañero Sergio en otra materia pues de este semestre en la OPC, Organizaciones Públicas Colombianas, pues trabajamos como este problema del desplazamiento forzado. Entonces lo vimos desde la unidad de víctimas, y en este caso pues encontramos de que existen en esta, hay unas territoriales, pero específicamente no hay una en Tolima. Por ende pues nosotros, en cuanto a nuestra respuesta organizacional, lo que hicimos fue proponer de que se diera un fortalecimiento territorial, es decir, que en todas las lugares que existieran pues estas víctimas de desplazamiento forzado, pues que existiera un apoyo allá, equipos móviles y pues como ya lo he dicho, fortalecimiento territorial, para que de esta forma pues las personas no tengan que desplazarse, en este caso hasta acá a Bogotá, a venir a la sede central de la unidad de víctimas pues para que les respondan. Entonces sería como que para que allá pues respondan en el territorio y pues sea algo como más descentralizado. Sergio. Bueno, yo tengo otro, y es las acciones bélicas. Hay unos datos que realmente me preocupan, y es que entre 1988 y 2012, de los 1.344 civiles asesinados, 716 fueron por acciones bélicas. ¿Qué se entiende por acciones bélicas? Se entiende por bombardeos, por objetivo militar, como bien lo han nombrado, se entiende por hostigamiento, se entiende también por reclutamiento que ellos hacen, pero en el sentido en que los torturan, o sea, secuestros, perdón, para que con el fin de torturarlos. Entonces lo que veo es que las acciones bélicas como que engloban todos los hechos victimizantes, los cuales ustedes hicieron mención. Entonces me parece que este es uno de los más importantes por eso, porque engloba a los demás. Ok, ya teniendo estos tipos de violencia que han dicho y hablado ustedes, mencionan dos actores muy importantes en el conflicto armado colombiano, como lo son la guerrilla y los paramilitares. Entonces yo les quiero hacer dos preguntas. En torno a las guerrillas, ¿cuáles han sido los sucesos que ustedes creen han hecho que los guerrilleros tengan presencia en los territorios? Y la segunda, de los paramilitares, es si ustedes creen que los paramilitares han tenido incidencia en los poderes del Estado. Entonces, pues yo, desde mi punto de vista, yo considero que el avance de las guerrillas sería a partir del fracaso de los diálogos de paz del Caguán. Pues los podemos plantear así. Desde ese fracaso de los acuerdos de paz, la guerrilla pues realiza una nueva estrategia para expandir una nueva estrategia militar, y entre ellos pues está la creación de 63 frentes a la Unidad Nacional, una nueva estrategia militar pues, que consistió en rodear las ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali, y bloquear las vías. Esto con el fin de tener tanto un avance territorial y presionar al Estado y a la población civil para que se rindan a favor de su causa. Esos son para mí uno de los factores importantes por los cuales los guerrillas se expandieron. Bueno, con respecto a los paramilitares, pues en consideración pongo de que se dieron más que todo en un periodo de gobierno, en el cual fue pues en el de Álvaro Uribe Vélez, con lo cual nosotros podemos evidenciar de que tuvieron un mayor auge, de que tuvieron mayor fortaleza, donde pudieron expandirse, digamos, no solamente por cuenta de ellos mismos, sino también por cuenta de actores políticos, de funcionarios del Estado que entraron también a darles información o a proporcionarles, digamos, dichos recursos financieros
o dicha información, ya lo había dicho, con el fin de poder expandirse y basarlo en lo territorial. Muchas veces ellos no lo hacían a nivel nacional, digamos tomándose el poder a nivel nacional, sino comenzaron desde lo territorial, desde el nivel local, después departamental, y ya fueron surgiendo aún más con los congresistas. Con esto último de los congresistas, pues digamos que hay un fenómeno que se llama la parapolítica, en la cual hubieron 87 de los 102 congresistas pues investigados por este tipo de actos, entre los vínculos entre los paramilitares y la política y los funcionarios del Estado que ya había mencionado. Con ese tipo de poder de la expansión de los paramilitares y asegurar su agenda en cuanto a la política, ¿usted qué porcentaje cree que los paramilitares estuvieron metidos en el Congreso para aprobar las leyes a su favor? Pues según un jefe paramilitar en el 2002 dio declaraciones de que el 35% de los congresistas era amigo de los paramilitares. O sea que podemos ver que es podría decirse como un cuarto del mismo Congreso que es parte o digamos fue impulsado por estos actores de grupos armados ilegales que al principio, cabe resaltarlo, tuvieron una personería jurídica y fueron legales, pero que con el tiempo fueron, digamos, incurriendo en hechos que los fueron envolviendo en actos ilegales y no cumplieron con su función principal, que era acabar con los grupos armados insurgentes, sino que terminaron haciendo nexos para beneficios propios, para poder enriquecerse aún más. Y ten en cuenta todo lo que implica, ¿no? O sea, no es solo la parte del financiamiento, sino asegurar los votos por medio de amenazas y de pues, la violencia que ya mencionamos. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Pues también es importante como que mencionar que las FARC, pues ellos como que su voluntad y su objetivo siempre ha sido como llegar al poder, en el cual pues ellos al querer lograr esto, pues con el paso del tiempo, según nos dice que en 1990 pues estos correspondían, estaban pues un rango que oscilaba entre la cantidad de combatientes que eran, pues estaban entre 10.000 y 17.000, lo cual pues es una cifra pues bastante alta, en el cual para ellos pues llegar a controlar los territorios y pues poder así llegar a una toma del poder. Pero pues también es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso pues de lo que se había mencionado de la parapolítica, pues en este caso también se ve que esto se da entre también narcotraficantes, también pues los narcotraficantes se ven involucrados en este caso, pues por lo mismo entre narcotraficantes y paramilitares, pues por el hecho de que ellos querían que seguir obteniendo intereses, pues en su caso no eran intereses colectivos, sino que eran más como intereses privados o particulares en ese caso. Un último aporte es que tanto fue así de que los paramilitares también terminaron teniendo nexos con el narcotráfico. O sea, muchas veces el narcotráfico tenía a estos paramilitares como seguridad privada de ellos mismos. Habiendo tocado el tema del conflicto armado, hablado de la guerrilla y los paramilitares, el tema de la guerrilla queriendo acceder al poder, ya ahorita, en el 2016 que empezó el proceso de paz, ¿ustedes creen que la implementación del acuerdo de paz con las FARC ha sido efectivo o no ha sido efectivo? Pues para plantearnos si el acuerdo de paz fue efectivo o no fue efectivo, primero tenemos que tener presente cuáles son los objetivos del acuerdo de paz. Los objetivos eran formular un cambio social, un cambio institucional y también un cambio productivo, o sea, los brechas sociales que habían en los territorios apartados que fueron históricamente ocupados por la violencia. Entonces tenemos que tener claro ese concepto para saber si fue efectivo o no. Yo puedo decirte que no fue efectivo con uno de los actores que es involucrados y menos visible, las víctimas. Muchas veces la reparación integral que supuestamente se proponía hacerle a las víctimas no fue así. El reconocimiento al principio sí se fue dando, se reconocieron, digamos, las cifras de las víctimas realmente por parte de las perpetuadoras, que en este caso fueron los de las FARC, pero no se le dio una solución real a las víctimas en donde solamente se les reconocía, pero no se les atendía, no se les reparaba y no había
tampoco una reinserción por el lado de los desmovilizados de las FARC a la vida social. Entonces yo plantearía, digamos, esos dos, de que realmente no se han cumplido dentro del acuerdo de paz. O sea que me parece que realmente la implementación no se ha dado correctamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio, o sea, yo siento que se enfocaron tanto en los actores ofensivos, por así decirlo, y dejaron de lado a las víctimas, como que las mencionaron, pero realmente no fue qué proyecto para ellas. A mí me quedó mucho la visita del invitado Martín Cruz, excombatiente, que efectivamente me da la razón en que creo que sí hubo mucha consideración con este tipo de actores, ¿no? Entonces, ver cómo cuando llegó la invitada de víctimas, lo mal que estaba, ¿sí? Y que llega este señor excombatiente y que dice que él no se arrepiente como tal de lo que hizo, porque él sigue luchando por la causa inicial y que realmente no fueron víctimas ni asesinados, sino fueron bajas colaterales. ¿Sí? Me están corrigiendo. Deja mucho que desear, creo yo. Pero pues también ahí es importante resaltar como lo que el señor Martín nos decía, que pues ellos, en cuanto al reclutamiento que ellos hicieron de los niños o de jóvenes menores de edad, pues él nos mencionaba que realmente no es como, una cosa es lo que realmente nos muestran, digamos, los medios de comunicación, algunos libros, pero otra cosa muy diferente es realmente como a los propósitos, como a todo lo que las FARC en sí, pues ellos desarrollaron en sus procesos allá internamente. Pues no era, o sea, era algo muy, o sea, como, sí, o sea, él nos decía, no se dejen creer de todo lo que algunas personas dicen porque no es cierto. En el caso pues de los niños, ellos nunca, pues según él nos dijo, no eran obligados realmente. Antes ellos, por hacer como el bien, trataron de incorporarlos y pues ahorita pues resultan pagando de que tienen que pues responder legalmente en cuanto pues haber tenido estos niños. Pero pues también es importante mencionar que en cuanto al informe que nos presentaron de 5 años del acuerdo de paz, en cuanto a Indepaz, pues nos presentaba como un balance en el cual pues nos decía que para después de 2019, o sea pues ya después del proceso de que se inició el proceso de paz, el asesinato o las agresiones a líderes, defensores de derechos humanos, firmantes y comunidades, pues disminuyó a 697 personas afectadas, mientras que pues para 2016 eran 1238. Entonces en este caso pues el proceso de paz sí ha ayudado a que en parte pues estos agresiones y homicidios pues hayan disminuido, pero pues obvio que también hay cosas que no se cumplen y que pues un factor que ahí también se ve es de que todos pues no se desmovilizaron y pues en la actualidad se ve. Bueno, yo te diría complementar con algunos datos y es los líderes sociales. Por ejemplo, en el año 2016 fueron asesinados 21 líderes sociales, un caso que es muy preocupante porque estaba comenzando, digamos, ya se estaba firmando el acuerdo de paz con el cual pues debió haber un cese, digamos, al fuego por parte de la guerrilla de las FARC. En el año 2017 hubieron 207 líderes sociales asesinados, y no solo sociales sino también ambientales, o sea que esto hay que tenerlo en consideración. Muchas veces las guerrillas de las FARC que buscaban el territorio, los líderes ambientales, digamos que de cierta manera les hacen estorbo para poder apropiarse de ese territorio. En el año 2018 hubieron 298 líderes sociales y ambientales asesinados, en el 2019 hubieron 279 y en el año 2020 310. Año 2020 en el cual estuvimos en pandemia, pero aún así hubieron 310 líderes sociales y ambientales asesinados. Realmente vemos de que el acuerdo de paz por parte del Estado no se ha cumplido, pero también vemos de que los disidentes de las FARC, llamados actualmente, tampoco han cumplido con ese acuerdo de paz. O sea que no solamente es por parte del Estado, sino también por parte de los grupos de las FARC, de las guerrillas desmovilizados.
Luisa. Bueno, ya para concluir, hubo algo interesante que mencionó Aleja, y es que no todo lo que está escrito en, bueno, en revistas, artículos, etcétera, es verdad, ¿sí? Pero entonces aquí entra como quién dictamina lo que es cierto o lo que no, que creo que ese es otro problema del proceso de paz, que seleccionan a ciertas víctimas que que son consideradas como víctimas o no. Y entonces ahí es cuando uno dice quién dictamina qué es verdad y qué no, qué verdad es más grande que otra. Entonces yo creo que eso también podría considerarse un problema del acuerdo. No sé si me hice entender. Sí, perfectamente. Entonces estamos de acuerdo con que el acuerdo de paz se ha cumplido no totalmente, le ha fallado a las víctimas, los victimarios no todos han apegado al acuerdo de paz y siguen atacando, y los que más han salido beneficiados son los victimarios que se desmovilizaron. ¿Sí? De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Bueno, para finalizar este debate, quisiera saber qué conclusiones les quedan a los ponentes de todos los temas que se abordaron. Sergio. Bueno, yo quiero resaltar un invitado que estuvo en corrupción, que fue el concejal de Bogotá, Diego Cancino, el cual nos habló de un caso de corrupción acerca de las ONGs. Nos hablaba de que en el municipio de Pacho había un establecimiento en el cual vendían prendas de ropa interior de mujeres, en el cual pues funcionaban 16 ONGs dentro de ese mismo establecimiento, todas con la personalidad jurídica ahí, y entonces todos estaban establecidos en el mismo lugar. Nosotros podemos ver de que ese caso de corrupción era que muchas veces esas ONGs eran aprovechadas solamente para sacarle un lucro a digamos, algunos de los aspectos en los cuales ellos estaban interviniendo. Entonces podemos ver de que un acto de corrupción en este caso, en el cual nos explicó el concejal Diego Cancino, fue cómo utilizar una organización sin ánimo de lucro para lucrarse, o sea, algo que es contradictorio, pero que él lo decía, que eso existe en Colombia, y pues hasta ese punto hemos llegado en nuestro nivel de corrupción como colombianos. Luisa. Yo creo que la corrupción, o sea, como conclusión, la corrupción no puede limitarse ni definirse tan fácilmente. Creo que la corrupción abarca demasiados temas y está presente no solo en lo público, sino también en la sociedad, en los ciudadanos, en lo privado. Entonces, creo que esa sería mi conclusión. Sergio. Santiago. Pues para mí la conclusión, de acuerdo al módulo de conflicto, es que la falta de voluntad de las partes, la falta de voluntad tanto del Estado, tanto de las guerrillas como de la sociedad, no permiten que Colombia crezca como un país lleno de paz, de armonía y de perdón y reconciliación. Bueno, pues de acuerdo con lo que mi compañero Santiago plantea, pero creo que el factor importante para que pues acá en Colombia no exista como que se llegue al que el acuerdo de paz se cumpla efectivamente y en su totalidad es por parte de la voluntad del Estado, es decir, en cuanto al gobierno que llega pues en su mandato cada 4 años, porque pues bien se sabe que no todos tienen como que la misma prioridad en combatir la guerra, y pues un claro ejemplo es en el mandato de pues el actualmente Duque. Él no se centra como no tiene como prioridad este acuerdo de paz, en el cual pues lo ha dejado un poco en el olvido, y pues esto ha conllevado que pues en parte siguen existiendo todavía muchas disidencias que siguen efectuando la guerra. Y pues un poco en cuanto a lo de víctimas, pues pienso que las víctimas no deberían como que solo recibir como un tipo de remuneración tanto económica, sino que tendría que ser algo como más integral, porque el daño psicológico que ellas tienen y el daño emocional pues es muy difícil de que se los reparen, y esto realmente no, como que no se sana con un monto de dinero específico que les den. Con esto pues damos finalizado el debate. Agradecemos pues a los ponentes y a todos los participantes.